Bueno, mi nombre es Juan Felipe Alzate Romero, y en el siguiente video les voy a explicar un poco sobre lo que trata mi ponencia, la que realicé a lo largo del año décimo. Para comenzar, el tema que escogí está relacionado con la arquitectura. Esto puesto que a lo largo de mi vida me he dado cuenta que me gusta mucho crear, diseñar, innovar con cosas nuevas, ¿sí? Puede ser muy mínimo, pero me gusta como tengo ese sentido de creación y esta carrera es la que pienso estudiar si se permite. Bueno, al principio del año pensé en realizar una ponencia sobre arquitectura moderna, pero con la asesoría de mi profesor me di cuenta que era un tema muy extenso y no lo podía abordar en solo un año. Entonces, con la ayuda de mi experta, en este caso mi prima María Camila Jiménez, em, decidí hacer mi ponencia sobre algo más pequeño. Eh, y el título de mi ponencia es El desgaste, la explotación y el mal uso de la zona ecológica principal de Bogotá, cuáles son sus causas y sus consecuencias. Bueno, para comenzar, debo decir que los distintos desplazamientos de las personas marginadas por la violencia en Colombia llegaron a la capital, donde por falta de recursos se acentuaron en la periferia de la ciudad, más que todo en el sur y en los cerros. Mm, y con esto generaron que hubiera como un degradamiento de la naturaleza que allí se encontraba. Bueno, una pregunta de las que realicé a lo largo de la ponencia fue qué factores inciden o incidieron en el desgaste y explotación de la estructura a través de la historia. El objetivo general de mi ponencia es determinar qué factores inciden o incidieron en el desgaste y desaprovechamiento de la estructura ecológica principal de la ciudad a lo largo de la historia. Y mis objetivos específicos son establecer qué condiciones deben ser tenidas en cuenta al momento de presentar proyectos para intentar recuperar no la totalidad, pero sí una gran parte de la estructura ecológica principal de Bogotá, y también determinar cuán riesgoso es para los ciudadanos el hecho de construir en los cerros que nos rodean. Según la experta María Camila, graduada de la Universidad de los Andes en arquitectura, el desgaste y la explotación de la estructura ecológica es un tema muy importante, porque según ella siempre ha habido una diferencia, digamos, de entre donde nosotros vivimos, que tenemos una malla vial buena, supuestamente, pero sabemos que en Bogotá las calles están muy deterioradas, pero tenemos viviendas con servicios básicos y algunos otros, y ella dice que hay una doble cara en la ciudad. Es decir, hay otras zonas de la ciudad donde simplemente hay casas que no cuentan con estos servicios. Y es muy difícil para la alcaldía o los responsables de la ciudad llevar y suministrar los recursos necesarios como alcantarillado para las casas, los barrios mm, de, ¿cómo se dice? Los barrios de invasión. Bueno, según la experta, esto sucedió porque en los años 50 o 60 más o menos, por toda la ola de violencia, mucha gente llegó a la capital, pero esta no tuvo el poder suficiente ni el dinero, ni estaba preparada para recibir tanta gente marginada por la violencia o por otros factores. Entonces, lo que pasó fue que estas personas a las que no se les brindó una casa, una vivienda de pronto a bajos precios o gratis, tuvieron que, por su falta de recursos, dirigirse a la periferia de la ciudad.
donde comenzaron a construir sus viviendas con lo que iban consiguiendo, ¿sí? La afectación que se ha generado en cuanto a los asentamientos que allí se presentan en la periferia son muy grandes y algunos son, podría decirse, digamos, el gobierno tiene que invertir grandes sumas de dinero para poder llevar a estos lugares eh, alejados transporte, servicios y pues esto afecta, digamos, en pequeño grado la economía. También, bueno, otra afectación, y es la más importante y más relevante en cuanto a mí para el proyecto, es que toda esta construcción en la periferia hizo que los suelos, los árboles se degradaran y que toda la naturaleza que allí se encontraba o en gran parte se, se extinguiera, por decirlo así. Bueno, la experta dice que la fundación de Bogotá se vio limitada por estos elementos naturales. Por ejemplo, los primeros asentamientos se vieron limitados por los cerros orientales que son tan imponentes. También se limitó por el río San Francisco y otro río. Entonces, en esa época sí se tenían muy en cuenta estos sistemas hídricos y las montañas y los árboles para conformar la ciudad. Pero toda la industrialización y como el progreso que se dio en las ciudades de Colombia hizo que, bueno, y la falta de conocimiento del lugar donde vivimos hizo que, eh, hizo que, pare. Entonces, según la experta, toda esta industrialización y progreso y la falta de conocimiento del lugar donde habitamos nosotros hizo que se generara un déficit de zonas verdes, espacios públicos y lugares donde los capitalinos puedan convivir y pasar tiempo libre. Digamos, el parque más grande que tenemos es el Simón Bolívar y aún con eso no se cubre toda como la necesidad para los capitalinos de pasar un rato al aire libre con, bueno, sí. Entonces, el libro, para mi investigación, hice una reseña sobre un libro que se titulaba La historia de la arquitectura moderna y es de gran importancia para el desarrollo del proyecto, pues es un elemento de aprendizaje para personas que estén interesadas en la arquitectura, no necesariamente tienen que ser expertos en el tema. ¿Por qué? Porque en este libro se encuentran resumidos los dos últimos siglos de la arquitectura, su contexto histórico y social. En el libro cité varias partes donde decía, digamos, que la arquitectura colombiana presenta el resultado más unitario de toda la arquitectura latinoamericana. También que a partir de los años 60 los arquitectos colombianos se comprometieron en la búsqueda de una solución de síntesis que sin olvidar los avances de la arquitectura internacional tenga en cuenta el legado cultural colombiano y el estado de evolución de las técnicas constructivas autónomas. Entonces habla como que los arquitectos quieren comenzar a construir sin perder como ese modelo latinoamericano, porque van a respetar la escala modesta y la calidad de la arquitectura en diferentes categorías, pero siempre aplicándose al hábitat, es decir, a la vivienda. Entonces, de mis conclusiones, saqué que si mezclamos como lo dicho de la arquitecta, la experta, y el libro, hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en la periferia con todo esto ambiental y entonces el libro dice que los arquitectos se van a esforzar por dar viviendas, o sea, como autónomas, o bueno, ayudar como a Colombia, ¿sí? Pero pues concluí que esto no se puede por diferentes factores, ya que existe la corrupción, tanto macro en cuanto al país y más pequeña micro como pueblos y ciudades. Bueno, llegué a la conclusión de que la estructura ecológica principal de la ciudad se ve afectada por muchas razones y factores y debido a esto se deben buscar soluciones inmediatas que, que solucionen, valga la redundancia, el grave problema, pues de lo contrario podríamos acarrear
una pérdida de lo poco que nos queda de zonas verdes en Bogotá y consigo llevar a perder un elemento determinante de sostenibilidad para la ciudad en donde vivimos. Para solucionar este problema, podríamos, como primer principio, hacer un cambio de mentalidad en los capitalinos. ¿A qué me refiero? A que los capitalinos deben entender que debemos comenzar a vivir la ciudad, no solamente, ¿cómo lo digo? Ir de la casa al trabajo o del trabajo a la casa y rara vez salir a cine o a un centro comercial. Un cambio de mentalidad para llegar a vivir la ciudad Bogotá sería salir y encontrarse en un estadio, en una plaza, en un parque, donde las personas puedan ejercer sus relaciones personales con sus amigos, familiares y pues todo tipo de relaciones sociales que, que con las que se pueda uno reunir en estos lugares, ¿sí? Entonces, pues ese sería como el principal cambio y después ya se podría pensar en un cambio más macro, es decir, comenzar ya a emplear diferentes proyectos grandes para lograr conseguir una recuperación total de la estructura.